durante la guerra entre 1950 y 1953 acarreó la muerte de más de 2 millones de coreanos, además de las decenas de miles de personas de otros países como fue, por supuesto, Estados Unidos, entre otros actores. Yo los voy a llevar por una especie de tour por el conflicto actual que atraviesa la península de Corea, las regiones circundantes y todos los actores globales que intervienen en este drama que puede realmente culminar en un enfrentamiento bélico que nadie desea. El derrumbe del bloque comunista, el surgimiento de Estados Unidos como una potencia global hegemónica, los ataques del 11 de septiembre del año 2001 que significaron un cambio de paradigma de la política internacional a escala global y prácticamente en todo el mundo. Al-Qaeda y la proclamada guerra contra el terror, con todas sus consecuencias, y la desconfiguración, yo diría, en el espíritu y no en la letra aún, de la Unión Europea. El surgimiento de China como un competidor global de los Estados Unidos, el resurgimiento de Rusia bajo el liderazgo indiscutido, guste o no, de Vladimir Putin, el resurgimiento de otros actores, por ejemplo, del antiguo imperio persa, hoy Irán con otras claves, el resurgimiento del antiguo imperio otomano, con la Turquía actual, también con otras claves que no son las claves seculares de su fundador Mustafa Kemal Atatürk. Va acompañado también con el resurgimiento de un extremismo religioso que se dice moderado, del Islam, que está desviado de alguna forma de lo que es el Islam tradicional, el Estado Islámico y la expansión de la amenaza yihadista a escala global. Para comprender la gravedad de la crisis mundial, que el Santo Padre ha calificado, usando un argentinismo, que es una tercera guerra mundial en pedacitos. Yo creo que estamos atravesando una tercera guerra mundial, diferente por supuesto a la primera y a la segunda, por etapas y por regiones. Eso de alguna manera se asociaría a lo que el Santo Padre piensa, y yo mismo he hablado y abordado este punto muchísimo tiempo antes. En la gran masa geográfica euroasiática hay al menos 5 grandes conflictos, hoy interconectados a través del fenómeno de la globalización, pero cada uno de esos conflictos, por ejemplo, el conflicto de Corea, el conflicto bastante oculto entre dos países que están armados hasta los dientes con armas nucleares, bueno, valga la redundancia por lo de armas, que son la India y Pakistán. La crisis no menor en Ucrania, que obviamente podría derivar en un enfrentamiento de mayores proporciones. De una conferencia sobre Ucrania, que prácticamente se quedaron todos dormidos, entre comillas, en la Escuela Superior de Guerra Aérea, porque teóricamente todos esperaban que uno hablara de cuántos tanques, cuántos aviones podían más o menos desplegar cada una de las fuerzas. Y yo les explicaba que el conflicto de Ucrania se remonta al siglo IX, porque no se puede comprender qué sucede en la Ucrania actual si no se conoce la historia de Ucrania. Una crisis en la región del Levante. Uno habla de Levante en realidad usando un término periodístico que poco o nada tiene que ver con la geografía, tiene más que ver con la política. Hablar de Levante, de Medio Oriente, Cercano Oriente, es otra cuestión. Eso es Asia sudoccidental, pero se conoce como tal, donde ha nacido con poco pronóstico de vida una suerte de califato, entre comillas, que sería un estado sucesor del fundado por el profeta de los musulmanes, que los musulmanes consideran como tales, Mohammed. Este califato no pudo surgir, no podría haber surgido, si no fuera por el respaldo directo o indirecto de potencias occidentales, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, potencias regionales aliadas como Turquía, por ejemplo, como Arabia Saudita, como Emiratos Árabes Unidos, como Qatar, etcétera, que por sus agendas convergentes privilegiaron el derrocamiento del presidente de Siria, Bashar al-Assad, sin tener en cuenta el monstruo que se estaba creando. Y ese monstruo que ellos crearon es el mismo que en este momento está atacando blancos civiles en Europa, en Estados Unidos,
en Afganistán y en otros países que, por no ser occidentales, se les da menor atención, pero que las personas mueren realmente por cientos gracias a estos atentados. Este es el mundo en el cual vivimos y en el cual se inserta de alguna manera también el drama coreano. Tampoco se puede comprender qué sucede en Corea si no se estudia la historia de Corea. Y por qué Corea, como pueblo, tiene una especial aversión, más que por Estados Unidos, que es un actor que para Corea del Norte es un enemigo importante, sino otros actores que han convertido a Corea, que fue un reino durante casi toda su historia, en un país dividido hoy, pero anteriormente colonizado de manera brutal por Japón y también por China. No por la China comunista actual, pero sí por la China antigua. Entonces tenemos acá las invasiones de la dinastía Manchú, que reducen a Corea a una colonia de China, al rey Xianzhou que asesina a su propio hijo, al príncipe Sado para impedir su futuro acceso al trono. Tenemos a Xianzhou, hijo de Sado, asciende al trono iniciando importantes reformas políticas en favor de lo que era la clase media. Shi Sun-hu introduce la fe católica en el reino confuciano de Corea. Eso es muy importante y no es tampoco demasiado conocido. Se calcula que hoy hay 1/3 de habitantes cristianos en Corea del Sur, algo que por supuesto no ocurre en Corea del Norte, donde veremos que hay un régimen muy especial y contradictorio en sí mismo, porque es una tiranía marxista, leninista, de corte staliniano, por un lado, pero encarnado en una dinastía de sangre por linaje de la familia Kim. O sea que todo esto es una contradicción en sí misma. Por ejemplo, buques de guerra japoneses fuerzan la apertura de los puertos coreanos. Agentes japoneses asesinan a la reina Myeonsuk, llamada reina Min, conocida, en el palacio de Jeonbuk, porque era una reina que protegía no solamente la integridad territorial de Corea, sino las tradiciones coreanas, y tenía una especial aversión por sus vecinos japoneses. Ella es asesinada por la mafia japonesa, hoy conocida como Yakuza, ¿no? Aunque luego le hayan cambiado algún nombre a los protagonistas históricos. La desaparición de esta reina, de esa forma tan cruel, tan dramática, la convierte en una figura que hoy mismo es respetada por un ícono dentro tanto de Corea del Norte como de Corea del Sur, que de alguna forma ellos siguen añorando ese gran pasado que tuvieron cuando Corea era un reino unido. Acá tenemos una foto de la emperatriz Min, que fue una emperatriz adolescente, casi como su marido. Ella asumió el trono conjuntamente con su marido como reina consorte, aunque llevó las riendas del matrimonio, cuando tenía recién 18 años de edad. Es un tema interesantísimo que se puede dejar para otro momento. Es una personalidad realmente digna de una producción cinematográfica de primer nivel, por la forma en que ella fue tejiendo poder dentro de Corea. Esto es importantísimo saberlo, ¿no? hasta que fue asesinada. Es realmente una figura esencial en la historia de Corea. Esto es Corea del Norte, acá tenemos Corea del Sur. Esto que ven acá es la línea de la zona de demarcación no militarizada, que en este momento es prácticamente una reserva ecológica. Son 255 kilómetros de largo por unos 4 kilómetros. Ahí hay fauna de la que no se había visto prácticamente desde hacía muchísimo tiempo. Hay jaguares, osos, etc. Si la península de Corea estuviera unificada, tendría solamente como límites a China y a Rusia. Vemos acá el límite con Rusia, que es de muy pocos centenares de kilómetros. Luego es todo mar, vemos acá todo mar, que rodea a la península de Corea, a Corea del Norte también y sobre todo a Corea del Sur. Y tenemos enfrente al gran enemigo histórico de los coreanos, tanto de los del sur como los del norte. Lo que sucede es que los del sur en este momento han establecido una alianza por razones de orden geopolítica con
con Japón y por supuesto con Estados Unidos. Los miembros de la famosa dinastía de los Kim. Tenemos Kim Il-sung, que fue el fundador impuesto en ese momento no por China, sino por la Unión Soviética, ¿no? Fue un hombre formado y entrenado por el Ejército Rojo. Luego tenemos a Kim Jong-il, que murió hace 6 años y al dejar el poder tenía que elegir entre 3 hermanos. Un hermano mayor que ha sido asesinado hace muy pocas semanas en Tailandia, utilizando para eso un gas venenoso conocido como BX, que se utiliza justamente para la guerra química, de los cuales Corea del Norte tiene una producción bastante importante. Kim Jong-un es el menor de los hermanos. En este momento debe tener 32, 33 años, educado en Occidente, y hay una cosa muy interesante de los 3 hermanos más del hermano oculto. Este personaje que estamos viendo acá, Kim Jong-un, es un fanático, por ejemplo, de lo que es el béisbol y lo que es el rugby o el fútbol americano. Mientras que el otro hermano escondido que ahora voy a mostrar, porque ahí la investigación de la revista Time se ha equivocado, es un fanático de Eric Clapton, ¿no? Fíjense a veces la contradicción, ¿no? A tal punto de que ya lleva 12 conciertos o 14 conciertos habiendo viajado con documentación falsa, y es muy difícil, ha sido bastante difícil poder sacar una fotografía. Y además, el hermano mayor, recientemente asesinado, que se cree que fue, no sé si un agente chino, no sé si le darían la neurona para ser un agente chino, pero que los chinos sí lo tenían muy en cuenta como para hacer una operación de decapitación del régimen coreano actual y la familia Kim sobreviviente, y dejar a esta persona en lugar del hermano actual, que no comparte, como dice la revista Times, la misma madre. O sea, no, el hermano mayor muerto, asesinado, y el actual no tenía la misma madre, aunque así aparezca en el organigrama familiar. Estas cosas de intriga tienen mucho que ver también con la política internacional, porque este hermano mayor fue realmente asesinado, un gran fanático de Disneylandia. Lo detuvieron justamente en Japón al entrar con una documentación falsa para ir a visitar Disneylandia. O sea que tenemos una persona que realmente tiene rasgos o tenía rasgos muy particulares. Acá tenemos el fundador del imperio, nos vamos a redondar, su mujer, y acá el árbol genealógico, una revista Time que se supone que tiene que tener una información de primer agua, equivoca porque pone bajo la misma madre al actual líder coreano, al hermano que mandó a asesinar. Efectivamente este es su hijo, sería el nieto del último líder, y acá hay un personaje que se llama Kim Jong-chol. Este es un hijo escondido del líder coreano. ¿Por qué? El líder coreano le cuenta a su cocinero que era demasiado lindo y que parecía una señorita para ser su sucesor. Entonces, con ese motivo lo borran directamente del árbol familiar y lo tienen oculto, porque él es hermano de sangre del actual líder, menor que él por parte de padre y de madre. Pero este muchacho, porque son todos muy jóvenes, fue el que dirigió el asesinato de su propio tío, que fue quien amparó en la primera etapa al actual joven líder de Corea. O sea, fíjense los problemas internos y problemas de palacio que existieron y que existen. Y que me lleva a una conclusión con respecto a todo esto. No es que la dinastía Kim esté reinando y además gobernando. No, ellos son de alguna manera representantes de sectores muy poderosos de Corea del Norte, sobre todo de sectores militares. Y en ese caso es que cada uno avanza o retrocede en los casilleros de poder internos de Corea del Norte. Corea del Norte tiene un sistema de castas políticas que se llama Sunmun.
no sé si se pronunciará de esta manera, cuesta muchísimo. Yo entiendo mucho la pronunciación árabe y algunas otras, pero realmente la coreana no me da. Que ellos han dividido a Corea del Norte desde el momento de la fundación de esta república pseudo-democrática, pseudo-popular, pero muy estalinista, un sistema de castas políticas en el cual las personas han sido separadas. Y cuando hay personas, las familias, los clanes, etcétera, según el grado de pertenencia y de cercanía con los líderes del régimen, por un lado, pero también analizando qué actitud tuvieron sus respectivos ancestros con referencia a la ocupación anterior de Japón y anteriormente, más atrás, de China. O sea, este sistema de castas hace que las personas que pertenecen a lo que sería la casta superior, ahí bien indicada, puedan tener acceso a las principales ciudades y sobre todo a Pyongyang, tener acceso a posiciones importantes dentro del gobierno coreano del norte, mientras que los otros son relegados, por ejemplo, a ciudades, a poblados pequeños, etc. Algunos de ellos directamente son parias y hay otros que están bajo permanente observación. Esto es algo que los medios por lo general no suelen abordar, y sobre todo que los lazos de sangre con la dinastía Kim, que faltaba decir, dan un privilegio especial dentro de este sistema llamado Songun. ¿Alguien había imaginado un sistema de castas de Corea del Norte? Sinceramente, no. Yo hace 10 años que estoy estudiando Corea del Norte. ¿Por qué? Por la relación que tiene Corea del Norte histórica con muchos países del Medio Oriente y de África del Norte. Por ejemplo, en el caso, estoy hablando concretamente, el caso de Irán, lo que fue el caso de Libia. ¿Para qué? Para intercambiar conocimientos y tecnología en el campo de la energía nuclear. No nos encontramos acá, como en el caso de las tríadas chinas, más llamadas mafias chinas, que operan, tal vez en muchas oportunidades, incluso respaldadas por el gobierno de China, pero también respaldadas en algún momento por Hong Kong, cuando Hong Kong estaba liderada por los ingleses, era una colonia inglesa. Pero las sociedades criminales chinas, la criminalidad china, operaba como brazo, inclusive hasta de inteligencia, de estos países. En el caso de Corea del Norte y de la Oficina 39, se puede decir que eso era una dependencia interna oficial del Estado norcoreano. Es decir, que el Estado norcoreano actual podía ser calificado lisa y llanamente como un actor estatal y además ser una sociedad criminal que trafica drogas, que ha tenido importantes relaciones con las sociedades criminales de, por ejemplo, de Myanmar, de la antigua Birmania, del tráfico de alcaloides, pero es un país que además tiene especialización, una alta especialización en el tráfico de dólares falsos, que además son impresos en la misma Corea. Vemos la península de Corea. Es el más peligroso de los conflictos actuales. Acá, por supuesto, estamos hablando de un mapa que yo he mostrado. Corea del Norte y Corea del Sur mantienen proyectos de unificación con diferentes agendas. Corea del Norte es un régimen tiránico comunista de tipo monárquico y hereditario. O sea, acá no hay ningún tipo de equivocación al respecto. Es para China, que es importante, cuando uno vaya a abordar un escenario o vaya a leer un escenario, acá yo lo que voy a hacer, lo que doy son hipótesis. El escenario es algo que deriva de estudios que requieren grandes equipos, grandes estudios estadísticos, personas en el terreno, etc. Entonces, si yo diera acá escenario 1, 2, 3, 4, estaría copiando lo que otros han dicho. Y lo que yo quiero traer acá es un poco 2, 3, 4 hipótesis, en definitiva, de lo que podría llegar a ocurrir en este país y que realmente nos conmueva a todos. Estamos viendo horas atrás que aviones de los Estados Unidos sobrevolaban la frontera de Corea del Norte, acercándose a la frontera de Corea del Norte, desde Corea del Sur, de una manera muy próxima al lugar donde se realizan
las pruebas nucleares. ¿Qué es para China? Para China ocurre como para Rusia en Ucrania. Es un estado tapón. Es decir, Ucrania es para Rusia un estado tapón. Es por eso que Rusia ha puesto sus recursos para impedir que la organización, por ejemplo, del Tratado del Atlántico Norte, pueda de alguna manera imperar en la totalidad del territorio ucraniano, con lo cual tendría sus fuerzas militares a 300 o poco más de kilómetros de Moscú y del corazón estratégico de la seguridad nacional de la Federación Rusa, que tiene por supuesto su eje en Moscú. Para China, Corea del Norte también es un estado tapón. Fíjese, Corea del Norte llega hasta acá. Este es el río Han, donde se establece la zona desmilitarizada. Pero si Corea del Norte se llegara a unificar bajo la égida de Estados Unidos, o inclusive sin la influencia de Estados Unidos, bueno, ¿qué sucedería? China encontraría a Corea del Norte desaparecida, preocupada directamente por un país aliado de los enemigos de China, que además intentan, o es lo que perciben los chinos, de alguna forma impedirles a ellos una proyección hacia el sur. Y estando comprometida toda la península de Corea por llamémosle un gobierno o régimen, como quiera llamárselo, antichino, en ese caso particular se encontrarían con el problema de que esta Corea unificada podría llegar a enlazar con Japón y poner en peligro los intereses chinos o la expansión de China que existe globalmente, el surgimiento de China global, que lo estamos viendo en todo el mundo, incluyendo acá en la Argentina, que estamos en el fin del mapa, ¿no? Según se lo vea. Bueno, entonces obviamente una península de Corea unida por un régimen antichino es algo que China no va a permitir, y eso creo que nos da una pauta de cuál podría llegar a ser el escenario futuro de un conflicto, ¿no? O uno de ellos. Fíjense, Corea del Norte tiene 120.000 kilómetros cuadrados de superficie, pero tiene nada más que 20 millones aproximadamente, un poco más de habitantes. Corea del Sur tiene aproximadamente 90.000 kilómetros cuadrados, pero tiene 50 millones de habitantes, lo cual le da evidentemente, por un lado, una masa crítica importantísima al gobierno de Corea del Sur, actual, que ha cambiado de signo. No es un gobierno belicista, lo cual va a traer una especie de contradicción, por lo menos por un tiempo, pero que al mismo tiempo la ciudad de Seúl, que está acá, está a tiro de la artillería coreana, esto se teme mucho más que cualquier uso de bomba nuclear que pudiera tener Corea del Norte, que sí tiene, que no tiene la capacidad en este momento de poder utilizarla en alguna plataforma de lanzamiento, sea un misil, sea un avión o sea, por ejemplo, un submarino, porque Corea del Norte tiene submarinos que ahora les han logrado desarrollar con ayuda de actores externos misiles submarinos, sumergidos a superficie. Pero el principal blanco es Seúl. O sea, ayer veíamos en varios portales fotos de un bombardero americano o de varios que sobrevolaban Corea del Norte, de las cercanías de Corea del Norte, desde la base de Guam, que tiene Estados Unidos justamente en Japón. Sin embargo, esos aviones nunca podrían ser empleados en un ataque, porque un ataque contra las instalaciones nucleares de Corea del Norte debería ser algo similar, cambiando los escenarios geográficos, etcétera, al bombardeo que hizo Israel del reactor Osiris, que estaba desarrollando con objetivos nucleares el gobierno de Saddam Hussein algunas décadas atrás. ¿Qué significa esto? Que en caso de existir un ataque estadounidense contra las centrales nucleares de Corea del Norte, ya veremos las hipótesis que tengo al respecto, deberían ser utilizados otros sistemas de armas. En caso de una invasión coreana del norte hacia el sur, que es una hipótesis de alto grado de probabilidad de ocurrencia, se podrían llegar a dinamitar estos túneles si no son utilizados en un blitz
o en un Blitzkrieg, como se decía en alemán, por los coreanos del norte para invadir de manera anticipada Corea del Sur. ¿Y por qué hablo de manera anticipada? Porque en inglés se dice preemptive, y la gente piensa que preemptive es preventivo, y acá no se previene nada. Lo que se hace, se anticipa que la acción para debilitar al enemigo que se desea justamente invadir o atacar. Acá tenemos las bases en la península de Corea, ustedes verán las bases de Corea del Norte, tenemos acá todas estas bases del lado oriental y tenemos estas bases del lado occidental. Pero vuelvo a insistir, lo más peligroso que tiene Corea son las decenas de miles de piezas de artillería que podrían llegar a costar. Eso es una exposición a lo mejor para militares. A mi amigo el coronel Kundins le hubiera encantado conocer todo eso, es decir, hacer un cálculo de cuántos cañones útiles hay de largo alcance, mediano alcance y de corto alcance, que son miles, disparados todos de manera simultánea y continua, salvo los que se puedan reservar para un segundo ataque o para evitar lo que se llama fuego de contrabatería, ¿no? Bueno, eso se calcula que podría causar en las primeras horas de bombardeo alrededor de 100.000 muertos en Corea del Sur. Estamos hablando de 100.000 muertos. O sea, para hacer una estimación conservadora, si Corea del Sur indica o hace algún tipo de movimiento para evacuar a las poblaciones que atacaría Corea del Norte en caso de una represalia, estaría dando una alerta temprano a este país, que en ese caso, veremos enseguida, desataría un ataque fulminante porque tiene todos los recursos para hacerlos en este momento, entre ellos 1 millón de personas en pie de guerra, de las cuales se puede calcular que por lo menos 700.000 personas, entre 500 y 700.000 puedan invadir por distintos lugares a Corea del Sur y apoderarse de parte de la península, porque nadie puede suponer que Estados Unidos pueda poner en el terreno una cantidad de efectivos necesarios como para desalojar a 500.000 coreanos del sur que estén de alguna manera estacionados, coreanos del norte, estacionados en Corea del Sur, cuando se han tardado prácticamente hasta ahora 3 años para desalojar a 30.000 terroristas que están ocupando 2 países en Siria y en Irak, entre otras cosas gracias al apoyo que dio Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Turquía y otros actores que permitieron el crecimiento de este monstruo, ¿no? Esto es objetivo de la realidad. Al-Qaeda no hubiera crecido como creció y como seguirá creciendo si no hubiera sido por el apoyo de potencias occidentales. El ISIS, que estaba de alguna manera desperdigado y diezmado en Irak, fue, entre comillas, reverdecido para intentar el derrocamiento del régimen de Bashar al-Assad en la República Árabe de Siria. Entonces acá hay que tener mucho cuidado con estos juegos de poder, que son juegos de los actores principales y cada uno de ellos tiene sus respectivas agendas. Yo, por ejemplo, defiendo de alguna forma por la minoría cristiana que hay en Siria, yo defiendo al gobierno actual de Siria, defiendo lo que está haciendo, por ejemplo, Rusia en Siria, pero Rusia no lo hace en defensa de la soberanía de Siria, ni los derechos humanos, entre comillas, de los sirios, no, lo hace defendiendo los intereses de la Santa Rusia, entre comillas, que fue un calificativo que ni siquiera abandonó el tirano de Joseph Stalin, ¿no? Corea del Norte es de hecho una potencia nuclear militar, aunque no haya logrado miniaturizar una carga, porque ¿cuál es el peligro que ven, por ejemplo, países como Estados Unidos y como Japón? Corea del Norte se puede calcular, si uno calcula la producción de uranio enriquecido en grado militar, que supera el 90% de pureza, de enriquecimiento. Uno calcula los kilos de uranio que se han obtenido justamente del reactor de Yongbyon, que es uno de los principales, el principal blanco que pueda tener en este momento Estados Unidos para destruir en Corea del Norte, lo cual podría también crear un grave impacto
de tipo ambiental, y no solamente ambiental, sino para la salud regional y global, ¿no? Por lo que son los vientos, la dispersión. Bueno, si uno contabiliza el uranio enriquecido y el plutonio que podrían llegar a tener en este momento los coreanos del norte, eso daría una cifra cercana a las 15 cargas atómicas. Y esto es muy importante para que ustedes no se desvíen cuando ven las grandes cadenas noticiosas, que a veces hacen buenos análisis, pero titulan de una manera, con títulos catástrofes, algo que no se corresponde con la realidad. ¿Por qué? Porque Corea del Norte puede llegar a tener en este momento, salvo que alguien le vendiera un artefacto nuclear que pudiera ser disparado con un misil, una cabeza nuclear, no tiene la capacidad, primero, de reducir una carga nuclear al tamaño necesario para alojarla en la cabeza de un misil. Primero, de cualquier misil. Segundo, tampoco tiene en este momento desarrollado de manera comprobada un misil balístico intercontinental llamado, porque ustedes van a ver varios nombres, en un portal sale un nombre, en otro sale otro. Claro, ¿por qué? Porque los coreanos del norte a lo mejor no le dan un nombre, los coreanos del sur le dan un nombre en coreano, los americanos le dan otro nombre, la OTAN a lo mejor concuerda con Estados Unidos, etc. O sea que no se dejen confundir con los nombres. En este momento hay en desarrollo un misil balístico que pueda alcanzar una distancia de 10.000 kilómetros. Y por supuesto, yo entiendo que Estados Unidos no va a permitir que ese peligro pueda llegar a producirse. ¿Son suicidas los habitantes de Norcorea? No, no son suicidas. Alguien que va a ver a Eric Clapton o que es un fanático del béisbol americano o del fútbol americano y que viven lujosamente, a diferencia de la población que está en un 50% en un nivel de pobreza. Ese dinero, o el dinero que ingresa a las arcas de Corea del Norte a través del intercambio con su principal socio, que es China, y también tiene cuidado negocio con Corea del Sur, va justamente al desarrollo de estos proyectos misilísticos y al mismo tiempo nucleares. Pero ¿por qué persiste el gobierno de Corea del Norte fríamente, por más antipatía que uno pueda tener, dejando el tema del análisis de lado, por este régimen? Porque ellos han llegado a la conclusión que se exponen a un cambio de régimen político si no tienen el medio disuasivo o los medios disuasivos necesarios para evitar un ataque, como ocurrió a lo mejor en otros países, por ejemplo, el caso de Siria. Irán no entregó su capacidad militar industrial, sino que hizo algunos acuerdos que postergarían la ventana de tiempo que va desde la decisión política a la construcción de un arma nuclear, etc. O sea, la conclusión a la cual ha llegado Corea del Norte es: si nosotros entregamos nuestras armas nucleares y entregamos nuestros sistemas de lanzamiento de nuestras armas nucleares, estamos expuestos de cualquier manera a un cambio de régimen y a un cambio de régimen violento. Tiene armas nucleares, tiene armas químicas y tiene armas biológicas, pero tiene armas nucleares, son de segunda generación. De cualquier manera son armas de destrucción masiva con un alto grado, digamos, de destrucción del blanco al cual pudieran impactar. Son bombas de hidrógeno de los años 50 y 60 aproximadamente. Todo es muy secreto. Usted sabe, cuando se hace un test nuclear es muy difícil, cuando está bien encapsulado, porque eso se hace de manera subterránea, ¿no? Y de una forma que luego eso se cierra, se encapsula y no produce ningún tipo de grado de irradiación. Corea del Norte sí se puede confirmar que tiene aproximadamente, o podría tener aproximadamente, por el grado de plutonio, vuelvo a reiterar, y de uranio militar enriquecido, que es un cálculo esto matemático, ¿no? Se calcula el número de centrifugadoras por el número del uranio, primero que todo el uranio que se saca de las minas, ¿no? Hasta que atraviesa todo su proceso. Eso da como resultado la posibilidad de tener por lo menos
15 armas nucleares de las armas químicas. Sarín. Se sabe que el sarín fue utilizado ya por una secta en el subterráneo de Tokio hace décadas atrás, que causó muchísimas muertes y podría haber causado muchas más de no haber existido verdaderos operativos de prevención que impidieron que esto pudiera concretarse, ¿no? Tenemos el Tabún, el Soman, el BX, que fue utilizado para asesinar al hermano del actual líder coreano. Tenemos el CG, el CX, entre otros. Pero no tendrían todavía la capacidad, como se dice, de alojar esto en un misil. Una solución diplomática y pacífica. El grado de probabilidad de ocurrencia de esto es muy bajo a bajo. Salvando diferencias, los mandatarios de Corea del Norte y Estados Unidos son impredecibles en este momento. O sea, ¿qué sucede? Ahí vamos a ver brevemente, durante los 8 años de presidencia de Barack Obama, hubo una especie de actitud, no se puede llamar doctrina, llamada paciencia estratégica. Gracias a la paciencia estratégica, que los coreanos del norte, concibieron como si fuera una debilidad por parte de Estados Unidos, se continuó con este desarrollo. Ahora, algunos diarios, algunos medios, sobre todo medios, por supuesto ahora son casi todos en línea, porque ya muy poco leemos un diario digamos impreso, afirman equivocadamente muchas de las cuestiones que tienen que ver con el grado de previsibilidad o no, o si es predecible o no, Donald Trump o Kim Il-sung o cualquier otro líder, por ejemplo Vladimir Putin. Y acá me podrá desmentir un distinguido coronel presente, director de la radio Cascos Azules, si yo me equivoco al decir que en realidad un comandante en jefe de un país que está a punto de entrar en guerra con otro, lo último que tiene que ser es predecible. ¿Qué le va a decir al enemigo? Mis primeros pasos van a ser bombardearte Pyongyang, te vamos a destruir las centrales nucleares, vamos a hacer esto. No, tiene que ser impredecible. Y creo que a diferencia de Barack Obama, y con esto no quiero que me aparecer como pro-Trump, yo creo que justamente la falta de previsibilidad de las acciones de Donald Trump, que es un hombre impredecible también, crean un poco de temor en que es los coreanos del norte que lo último que desean justamente es perder su régimen. Ellos pueden perder muchas cosas, pero lo que ellos quieren justamente es sostener su régimen, que su régimen pueda perdurar. Esa es la intención que tiene el régimen coreano y no ven otra forma de mantener su régimen o resguardar su régimen que estar armados hasta los dientes con armas nucleares y con misiles de largo alcance. El grado de probabilidad de ocurrencia es de bajo a mediano. ¿Por qué? Por la alta probabilidad de escalada. De una guerra moderada a una guerra total. Una guerra moderada fue la que lanzó George Bush padre, George H. Bush, contra Saddam Hussein luego de la invasión a Kuwait. Yo estaba en la zona. Y luego de terminar con las fuerzas de Irak en Kuwait, permitieron que el gobierno de Saddam Hussein perdurara. Su hijo, George Bush, actuó de una manera diferente. Bueno, se creó una catástrofe, obviamente, en Irak. Se derrocó a Saddam Hussein y eso sí fue dirigido a un cambio de régimen. Pero fíjense ustedes el tiempo que demandó la organización de un ataque terrestre y aéreo, sobre todo, contra Irak por parte de la coalición que encabezó eso, que fue Gran Bretaña, Estados Unidos por supuesto, y España, el llamado Triángulo de las Azores. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Es muy difícil que si hay un ataque contra las centrales nucleares de Corea del Norte, salvo que sea un show al estilo de lo que hizo Donald Trump en Siria semanas pasadas, pues eso fue un show. Fue un show montado entre Donald Trump, Vladimir Putin y Bashar al-Assad. Como diciendo, mirá, te vamos a tirar con 60 misiles, de los cuales dieron el blanco nada más que 20 y pico, ninguno dio la pista principal, los aviones que iban a ser blancos despegaron antes, estaban todos avisados, eso fue un show. Entonces, cuando yo hablo de ataque moderado, lo consigo dentro del siguiente marco. Esto es una opinión personal,
que podrá tener que ver o no con lo que digan otros. Y es que se han advertido los coreanos a través de China. A ver, ustedes van a sufrir un ataque de estas características. Si ustedes no responden al ataque o les permitimos o les permiten que haya una respuesta limitada, entonces no se los va a tocar. Pero si ustedes responden de una manera no proporcionada a un ataque que evidentemente tendría como objetivo las centrales nucleares y las plataformas de lanzamiento, pero no el régimen, bueno, en ese caso esto escalaría a una guerra total. Se podría conectar con el conflicto en Ucrania, con el conflicto de Corea del Norte, porque además hay información que todavía no ha salido demasiado a la luz, de que Estados Unidos tendría en proyecto hacer en Corea del Norte lo mismo que hicieron en Afganistán, con la diferencia que Corea del Norte no tiene ni ofrece tantas facilidades como Afganistán durante la época de la ocupación soviética. Es decir, promover, como ha hecho en otros teatros de operaciones, el surgimiento de organizaciones terroristas que también están operando dentro de China en la provincia de Xinjiang. Y esas organizaciones terroristas buscan la separación de China, porque no son, a ver, en la provincia china de Xinjiang, donde están estos famosos separatistas, no son de origen chino, son turcomanos, son túrquicos, de origen túrquico. No es que me equivoque, túrquico involucra a lo turco, pero envuelve a otros pueblos. Entonces el Turquestán, por ejemplo, es parte, en este momento, esa parte de China. Entonces, hay algún tipo de intento de operación o de planificación para llevar el yihadismo dentro de las fronteras de Corea del Norte. Algo que yo veo realmente muy difícil porque se necesitaría mucho tiempo. La ocurrencia, estamos hablando, es de mediano a alto del conflicto militar global por impacto. Luego tenemos la probabilidad de uso en guerra de armas químicas, biológicas, radiológicas y nucleares. El grado de probabilidad de ocurrencia es de alto a muy alto. Y es que en caso de utilizarse un arma nuclear, por ejemplo, a lo mejor en unas semanas, por parte de Corea del Norte, no sería lanzándolas en un misil, podría trasladarlas en un contenedor gigante o en varios, por ejemplo, a un lugar cercano a la frontera con Corea del Sur y hacerla estallar ahí. O colocar esa bomba, como si fuera una bomba cazabobos, en un lugar donde supuestamente podrían desembarcar fuerzas masivas de invasión. No hay que descartar, eso ya lo están diciendo públicamente especialistas, como lo de James Intelligence, etcétera, de que en caso de que hubiera una guerra en ese momento en Corea del Norte con el objetivo de cambiar el régimen, este país podría facilitar armas biológicas y armas químicas o la tecnología o las armas directamente a grupos terroristas del exterior, porque tienen contactos con ellos a través de Myanmar y de otras sociedades criminales. O sea que pagarían muchísimo dinero además por esto, ¿no? Acá tenemos la hipótesis de una guerra en la península de Corea. Históricamente ha imperado en Corea del Norte la ideología conocida como Juche, que es otra cosa importantísima, implantada por Kim Il-sung, que equivale a ¿qué? Equivale al aislamiento total. O sea, esto es una doctrina que desde el punto de vista geopolítico, militar y económico busca la autosuficiencia de Corea del Norte. El régimen coreano, desde su fundación hasta la fecha, ha priorizado el desarrollo nuclear militar como disuasión y garante de supervivencia. Estas ya son conclusiones. El joven líder actual ha logrado acelerar, él ha acelerado el desarrollo de armas de destrucción masiva a un ritmo muy superior al de su padre. O sea, desde el año 2011 hasta la fecha, el líder actual, el joven actual, ha desarrollado y ha lanzado una cantidad de pruebas misilísticas y de pruebas nucleares como no se había hecho durante el reinado de su padre, ¿no? La paciencia estratégica que tuvo Barack Obama ha llevado la situación en la península de Corea a un punto de muy difícil retorno y de resolución pacífica del conflicto. O sea, el conflicto ¿es posible que este conflicto se pueda resolver pacíficamente? Sí, es posible, pero al margen de la posibilidad está el grado de probabilidad de ocurrencia. Y como uno ve las cosas, realmente esto es muy bajo, ¿no? Sería una operación militar de naturaleza estratégica
destinada al cambio de régimen. El principal dilema de cualquier planificador es interpretar cuál sería la respuesta norcoreana frente a la primera categoría. La segunda desataría una guerra total. Estados Unidos lanzaría un ataque limitado a la destrucción, estamos hablando de guerra moderada, ¿no?, a la destrucción de los centros de investigación, desarrollo y fabricación de armas nucleares y misiles balísticos. Tal ataque debería ser precedido por una advertencia a Corea del Norte de que no se intentara provocar un cambio de régimen. Y este escenario incluiría una respuesta también moderada del régimen coreano. ¿Cuál sería? Y sería a lo mejor un ataque masivo pero limitado de artillería contra Corea del Norte, disparo de misiles contra Japón, etc. Flancos estimados, donde está el sitio de pruebas nucleares, el reactor refrigerado por gas, las plantas de proceso y enriquecimiento de uranio, la planta, ahí dice planta de fabricación de partes de misiles y tal vez de armas nucleares, centro de investigación de la energía, que es donde se desarrolla todo esto, incluyendo los cerebros que están desarrollando esto, cuidado. Ocurre como pasa con Israel e Irán. Israel ha matado o ha colaborado para que se mate a los principales científicos nucleares de Irán. Planta de enriquecimiento de uranio, minas de uranio, plantas de reprocesamiento de uranio, arsenales de cabezas y dispositivos nucleares y plataformas de lanzamiento de misiles basadas en tierra, aire y mar. Yo creo que sinceramente que si después de estos ataques se concibe que esto es moderado, pienso que la respuesta de Corea del Norte va a ser en consecuencia. Lo van a interpretar como un ataque masivo, parecido al que se utilizó contra Saddam Hussein, es decir, desarmarlos primero de lo principal que ellos tienen para defenderse, que son estas armas nucleares indeseables, por supuesto, y los misiles balísticos, para luego terminar con su reinado. Yo creo que la única forma que se podía atacar las centrales nucleares, si que Corea del Norte lo advierta, es solamente utilizando armas furtivas. Acá tenemos un bombardeo estratégico polivalente, furtivo, conocido como B-2. Esto no es posible que sea prácticamente detectado hasta que esté encima. Pero además, ustedes recordarán la bomba que se tiró en Afganistán, la famosa GBU, que le llamaba la madre de todas las bombas. En realidad hay un padre de todas las bombas, porque hay una bomba que tiene 3 toneladas más que la que se usó en Afganistán, que está dedicada exclusivamente a destruir búnkers. Entonces harían falta solamente 15 bombas de ese tipo para destruir todas las instalaciones principales nucleares de Corea del Norte. Luego se haría paso a los cazas furtivos de Martin F-2 Raptor, que podrían estacionarse en la zona simulando ejercicios para que Corea del Norte no advirtiera que podían ser atacados. Lo que vimos ayer de estos aviones que acabamos de mencionar, que han salido de los portales argentinos, etcétera, eso es una muestra del señor Trump, que está flexionando sus músculos, como se dice, nada más, como una especie de advertencia o de mensaje. Como el Carl Vinson, que fue enviado hace poco, nunca hubo intención de mandar ese portaaviones, que tampoco llegó en los días que dijeron que llegaba, para atacar Corea del Norte. Estados Unidos decidiera iniciar una guerra contra Corea del Norte, tendría que enviar prácticamente la totalidad de su flota de submarinos, tener armas de disuasión nuclear prontas. Estados Unidos no tiene personal de reserva para poder enfrentar a un ejército en defensa de 200, 300 o 400.000 hombres, salvo por supuesto lo que se hizo en Irak, que fue, o en Libia, bombardeo a carpeta. Es decir, uno va y visita esos países después que los han bombardeado y no hay prácticamente un lugar donde no se encuentre un cráter. Bueno, pero si los coreanos del norte ven eso, van a usar un sistema de combate con todas las armas. Van a usar todas las armas a su disposición, van a usar las armas nucleares, las pueden llegar a detonar en sitios fronterizos, van a atacar a Japón, van a usar armas químicas y van a usar armas biológicas, van a usar todo lo que tengan a mano. Por lo tanto, yo creo que una solución diplomática sería la más indicada. Acá tienen los famosos misiles Tomahawk, que son los utilizados contra Siria, y se calcula que los buques de superficie
de la clase Ohio, más los submarinos americanos que hay en la zona, podrían disparar aproximadamente unas 600 unidades, 600 misiles de este tipo contra blancos de Corea del Norte. Para que haya una idea más o menos del poder de fuego que habría en caso de un ataque inicial por parte de Estados Unidos. El grado de exposición que hay a la artillería coreana. Todo esto que ustedes ven acá se mide no solamente en cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado, sino en cantidad de toneladas de explosivos que podían caer sobre esas poblaciones en caso de un ataque norcoreano. Sea anticipado, sea de represalia, o sea, todo lo que ustedes ven acá en Colorado, incluyendo Seúl, está expuesto al fuego de la artillería norcoreana solamente con que su líder diera la orden de hacerlo. Y no hay que olvidarse lo siguiente, que 1 millón de personas en condiciones de atacar, no hace falta que sean en ese caso trasladadas a través de transatlántico. Nosotros vimos lo que fue la guerra de las Malvinas, el aparato logístico que fue necesario, etcétera, por parte de Gran Bretaña y también por parte nuestra. Bueno, imagínense ustedes trasladar efectivos desde los Estados Unidos hasta ahí y otros países para poder ocupar la península de Corea. Además, hay que tener en cuenta que en toda esta zona hay estacionados también varios miles de soldados, de militares americanos. Lo mismo que las bases del Japón, que serían inmediatamente atacadas. Miren, el peligro que tiene Corea del Sur en este momento, en la capital Seúl, es como si, por ejemplo, estuviéramos nosotros en situación de guerra con Uruguay, que fuera otro tipo de país, y que Uruguay tuviera a lo largo de toda la costa cercana a Buenos Aires 10.000 piezas de artillería de diferentes calibres para atacar la capital de la Argentina, los suburbios argentinos, en caso de una guerra. Bueno, esto es lo que le puede llegar a ocurrir a Corea del Norte, ¿no? A Seúl, por supuesto, podrían llegar solamente cargas de las piezas más importantes que tiene Corea del Norte, porque queda un poco más lejana. Tiene toda una enorme frontera que no desea que esto se convierta, en lugar de frontera con Corea del Norte, una frontera con Estados Unidos. Eso es clarísimo, eso es lo que no quiere China. Y China tampoco quiere, por supuesto, un derrumbe del régimen coreano. Una de las veces que estuve en Irak, o 2 de las veces, fui representando al gobierno argentino en ese momento, una misión bastante secreta para ver qué era lo que estaba pasando en Irak. Irak justamente tenía ese problema con su desarrollo misilístico. Ellos no sabían cómo podían controlar el vector, más allá del vector mismo, no tenían una plataforma orbital, no tenían un sistema de autodestrucción del misil, etc. Entonces, esta es una de las razones por las cuales en este momento es muy difícil para Corea del Norte, en tanto en cuanto no continúe desarrollándolo, bueno, poder colocar cargas químicas dentro de una cabeza de un misil. Ellos tienen un tema que no pueden resolver, que es el reingreso a la atmósfera de la cabeza de un misil. No sé si yo me explico. Cuando se lanza un vehículo fuera de la atmósfera y ese vehículo reingresa, sufre un intenso grado de fricción. Este misil ha hecho este tipo de trayectoria, no sé si me explico, que alcanza, como ustedes ven, acá 1000 kilómetros. Pero ¿qué sucede? Si ese misil, en lugar de ser lanzado de esta manera y de hacer este tipo de trayectoria, lo hace de manera plana, como usamos los misiles Exocet nosotros, por ejemplo, a ras del agua, entonces eso alcanzaría a Japón y a las bases americanas en Japón. ¿No es cierto? Eso es un gráfico que a mí me parece que es interesantísimo para que se vea más o menos la magnitud del drama y de los riesgos que se corren actualmente. Alcance que tienen los misiles. Acá tenemos el misil Nodón, que es, por ejemplo, operacional en este momento. El 1, el 2 está bajo desarrollo. En realidad ya existe. Lo que pasa con ese misil es que están tratando de perfeccionarlo. Este misil, que es el Taepodong 1, es operacional. O sea, fíjense el alcance.
Y este Taepodón 2, que es el que se intenta terminar ahora, puede alcanzar Alaska, puede alcanzar Canadá y puede alcanzar la parte del noroeste de los Estados Unidos, solamente en una primera etapa. Esto para que ustedes tengan una idea más o menos del grado de alcance que tienen los proyectos misilísticos, que además no es que se sospeche o que haya teorías conspirativas, no. El mismo líder coreano dijo ayer que su propósito, su objetivo era dejar la tierra americana chamuscada. Esta plataforma de ataque ya cuenta con un misil balístico lanzado desde submarino, que es el KN-11. O sea, ese misil es un misil que puede estar en un futuro preparado para cargar, para contar con cargas nucleares, biológicas o químicas. Ahora ustedes dirán, ¿funciona? Acá tenemos el misil ya hace muy poco tiempo funcionando y ha sido lanzado exitosamente desde un submarino. ¿Y se cree que algún país ha ayudado para que esto pueda llegar a un punto a un desarrollo tal, ¿no? Podía ser la misma China, podía ser Rusia, ¿no? Si Estados Unidos se lo propusieran, podrían entre ambos intentar una solución pacífica en el drama coreano, que se limita en este momento no solamente a la permanencia de un régimen tiránico, como es el caso de Corea del Norte, sino a la existencia de este tipo de armas en su territorio en condiciones de ser desarrolladas, perfeccionadas y lanzadas. Los tambores de guerra van a seguir sonando y las armas continuarán su vigilia. Esa es una de mis conclusiones. Y el grado de probabilidad de una guerra moderada es alto, pero a juicio de este conferencista sería un paso hacia una guerra total. Las hipótesis: solución diplomática, ya hemos hablado de la probabilidad de ocurrencia de cada una, ataque anticipado de Estados Unidos de Corea del Sur, conduciendo a una guerra limitada. Ataque anticipado no es un ataque preventivo, porque un ataque preventivo es para prevenir, acá no se previene nada, se incendia. O sea, es un ataque anticipado. Un ataque anticipado de Corea del Norte, si llegara a percibir que realmente es posible un ataque directo americano contra sus centrales nucleares. Una guerra limitada con un alto riesgo de escalada a guerra total, y una guerra total con pérdida de millones de vidas en Corea y la región. Porque en definitiva, si la guerra de Corea entre 1950 y 1953 murieron más de 2 millones de coreanos y muchísimos miles de soldados americanos, etc., no debemos descartar que este cuadro se pueda repetir en este momento. Bueno, muchísimas gracias por la paciencia. Uno se correría un poco del centro de gravedad de esta conferencia, pero además conectado con un cambio generacional en todo el mundo. Es decir, que hay una nueva generación, por supuesto de jóvenes o posadolescentes, que comienzan a ser testigos de una crisis mundial, de un ciclo que termina y de un nuevo ciclo que comienza. Del ciclo de 5 siglos que yo estimo hemos dejado atrás, todos tenemos, o casi todos tenemos, según la propia óptica, una visión de lo que ha ocurrido en el pasado. Algunos serán revisionistas, otros no. Tenemos una idea de eso. Lo que no tenemos idea nosotros es qué mundo le depara a la juventud actual.